antes, no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle, y sin hallarle, del 27 al 29, bien, y sin hallarle en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué les estaba predicando aquí Pablo? La muerte del Señor Jesús. Luego vamos a seguir leyendo del 30 al 37. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí lo que está hablando Pablo es de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a 38 y 39. Dice: ¿sabe pues esto, varones y hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree? Amén. ¿Qué les estaba diciendo? No es por la ley, es por Jesús, por la fe en Cristo, en que nosotros hoy somos salvos. Fíjense, 5 puntos importantes que les estaba predicando Pablo. El Salvador, que venía de la simiente de David. El anuncio de Juan el Bautista, que llegaría el Señor. La muerte, la resurrección, y que por la ley no hay salvación, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Hoy en día, ¿qué es lo que nosotros debemos hablar? Lo mismo. No hay salvación lejos del Señor. No hay salvación apartado de Jesús. Por más obras buenas que hagamos, si no tenemos fe en Jesús, no nos sirve de nada. Solamente somos justificados por Jesús. No hay forma, no hay obra que te lleve a ser salvo más que la fe. Eso estaba predicándole Pablo allí a aquellos que estaban en la sinagoga. Amén. Vamos a leer del versículo 44. Del 44 al 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. Acá dice la palabra que se llenaron de celo los judíos. ¿Sí? Se llenaron de celo y rechazaron el evangelio del Señor. Muchas veces en la calle, cuando salimos a hablar de nuestro Señor, de nuestro Salvador, la gente rechaza a Jesús, rechaza el evangelio, las buenas nuevas de salvación.
También le pasó a Pablo. No es nada nuevo y no es nada que nosotros digamos, soy la primera que salgo y no me reciben. Soy la primera que salgo a predicar, a llevar la palabra del Señor y me cierran la puerta. No, también le pasó a Pablo. Los judíos rechazaron a Jesús. Vamos a leer del 46 al 49. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablare primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, al fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. A partir de ese momento allí Pablo les recordaba que la misión evangelística era universal. Era tanto para los gentiles como para los judíos. El evangelio se abría para todos. Todos estamos, ¿sí?, allí agregados, todos podemos recibir la palabra del Señor. Todos merecemos escuchar quién es Jesús. Amén. Tanto los que estamos aquí como los que están afuera. La palabra del Señor y la salvación eran para todos. Amén. Vamos a seguir leyendo allí, 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Allí nos está diciendo la palabra que Pablo y Bernabé estaban siendo perseguidos. ¿Sí? Los estaban persiguiendo. Y ellos dicen que levantando y sacudiéndose el polvo, se fueron a Iconio. A ver si lo encontramos. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí, de Perge a Listra, a Antioquía, a Iconio, y ahora vamos a la próxima ciudad. Allí vamos a leer Hechos 14, del 1 al 5. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en la palabra del Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Amén. Allí ellos predicaron con mucho éxito, porque mencionan judíos, gentiles, griegos, creyeron en lo que Pablo les estaba anunciando, la palabra del Señor, pero los venían persiguiendo. Vino también la persecución en ese lugar, en Iconio. Y dice la palabra que los apedraron. Amén. Así que fíjense la persecución que tenía Pablo. Y cuánto hoy justo Flor habló del sufrimiento a causa del Evangelio. No fue fácil para Pablo seguramente llegar hasta allí y recibir persecución y que lo apedraran. Hoy nosotros somos libres y podemos llevar la palabra del Señor y
nadie nos hace daño. Nadie nos empieza a largar piedras. No, nos cierran la puerta, que es también rechazarlo, pero no nos hacen daño. No tenemos ese sufrimiento que tenía Pablo y Bernabé. Vamos a seguir leyendo del 6 al 7. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿Sí? De Iconio se fueron a Listra y a Derbe. Allí ya están terminando su primer viaje. Fíjense que allí, después del 8 al 10, ¿sí?, narra que sana a un cojo. Lo vamos a leer. Y cierto hombre de Listra, ya estaban allí, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Amén. Fíjense, allí hizo el milagro de este cojo, lo hizo levantarse y caminar. Dice la palabra que nosotros haremos mayores cosas si creemos en el Señor. ¿Cómo no creer que si seguimos los pasos de Pablo y Bernabé podemos hacer un milagro? No nosotros, sino el Espíritu Santo que habita en nuestro ser, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, es el que a través de nosotros podemos llegar nosotros a hacer un milagro cuando salimos a predicar la palabra del Señor. ¿Cómo no creer que lo podemos hacer? Amén. Si no, lo dice la palabra del Señor. Debe ser maravilloso como hijo de Dios salir, predicar, y que mientras nosotros vamos predicando, poder realizar un milagro a aquella persona que lo está necesitando. Debe ser algún anhelo en nuestro corazón, poder servir al Señor. Amén. Seguimos allí, vamos a leer ahora del 19 al 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Escucharon lo que dice acá el Señor? ¿Leyeron conmigo? Lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Cómo será que le habían pegado, que ellos creyeron que estaba muerto? ¿Y él qué hizo, Pablo? Dice que se levantó y corrió. No, dice se levantó y entró nuevamente a la ciudad. Y yo decía, ¡qué burro! Sí, le están pegando, lo vienen persiguiendo, y encima, medio moribundo, se levanta y entra a la ciudad de vuelta. No es burro. Él sabía a qué le servía. Él sabía cuál era su propósito. Y él sabía que no estaba solo. Que nosotros podamos tomar ese ejemplo, el ejemplo de Pablo y Bernabé. No importa lo que se ponga en el camino, los obstáculos que tengas que saltar. Si vos sabés con quién vas, no te podés detener. Todos tenemos un propósito en el camino del Señor. No permitas que aquellos que te están largando piedras, aquellos que te sacan de tu lugar, te dejen allí tirado. Levantate, ponete en pie y seguí el camino del Señor. Porque si Él está contigo,